Maestras, maestros, un gusto saludarles. Ya están aquí las orientaciones para el desarrollo de la tercera sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar del ciclo 2024-2025. Acompáñame a dar una breve, un breve recorrido por estas orientaciones para que este viernes 29 de noviembre tengas todo controlado, que sepas bien de qué se trata, de que te prepares con los materiales, si eres director o directora, que lleves ya todo listo, si eres maestro o maestro frente a grupo, que vayas bien preparado para entrarle al debate, para entrarle al análisis del tema que se nos propone en esta tercera sesión ordinaria para este próximo viernes 29 de noviembre. Pues bien, ¿de qué trata? ¿De qué trata esta sesión? Voy a omitir la presentación hasta esta parte de la propuesta de trabajo, de la agenda de trabajo. Pues bien, esta tercera sesión ordinaria propone abordar el tema proyectos y ejes articuladores, cuyo propósito se centra en reflexionar acerca del papel de los ejes articuladores en la propuesta curricular de la nueva escuela mexicana y la forma en que contribuyen al desarrollo de proyectos. Adicionalmente, se recuerda que hay procesos en curso que han sido acordados en sesiones previas de CETE, por lo que se sugiere incorporarlos en la agenda y son dos, se sugieren dos. Uno, el seguimiento al programa, al proceso de mejora continua. Y dos, los asuntos particulares de la escuela o del centro educativo. Pues bien, esta tercera sesión se centra en el análisis de este tema, de este organizador curricular tan polémico que han sido los ejes articuladores. Y en el desarrollo de estas orientaciones, seguramente tú adquirirás más elementos para poder eh, desenredar todo esto que gira en torno a cómo usarlos, qué son, se planean, dónde se ponen, qué significan, son contenidos, no son contenidos, qué utilidad práctica tienen. A lo largo de este video te estaré dando algunas opiniones a título personal y mi propia interpretación sobre estos. Pues bien, vamos a continuar y dicen así las orientaciones. Como primer actividad, se sugiere observar y analizar el mensaje del maestro Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública. Recuerda, lo puedes ver en la sesión. Voy a llevarlo visto para ahí comentarlo. Proyectos y ejes articuladores. Dice así. Con la entrada en vigor del Plan de Estudios 22, maestras y maestros y agentes educativos han enfrentado un conjunto de retos. Uno de ellos es el diseño del programa analítico en el que contextualizan los contenidos de los programas sintéticos para responder a las características y necesidades de los territorios en los que ejercen la docencia. Otro es el trabajo por proyectos a través de metodologías sociocríticas como alternativa para promover en sus estudiantes el desarrollo del pensamiento crítico y aprendizajes que les permitan comprender, cuestionar y transformar su comunidad. En estos procesos de toma de decisiones sobre el currículo y de los procesos de enseñanza y aprendizaje, los ejes articuladores tienen un papel importante para leer la realidad y establecer vínculos entre los contenidos y la vida de las y los estudiantes. Es importante detenerse a pensar acerca del uso que se le ha estado dando a estos ejes. Para ello, convendría compartir sus experiencias y saberes con respecto a este tema. A continuación, algunas líneas para su discusión, aunque maestra, maestro, director, directora, ustedes saben que podrán decidir lo más pertinente para abordarlas en contenidos. Pues bien, este es como el encuadre general y qué se propone de manera práctica. Primero, que a partir de estas tres interrogantes se genere una discusión y análisis sobre ¿cómo tú crees o cuáles crees que son las funciones de los ejes articuladores?
cómo le dan sentido estos ejes a los procesos de enseñanza y aprendizaje, qué aportes les ofrece cada uno de estos ejes y cómo los han utilizado para organizar su programa analítico. Pues aquí está esta primera parte. Se sugiere generar esta discusión con estas tres interrogantes basados en hechos reales. Creo que siempre les he insistido bastante en que no se trata de realizar un proceso en el que todo esté bien, en el que no haya nada que mejorar, sino mostrar lo que verdaderamente está sucediendo en nuestras aulas y sobre todo con nuestros procesos de elaboración del programa analítico y la planeación a través de proyectos. Enseguida, ¿qué vamos a realizar? Una vez que ya generaste esta discusión y te sugiero poner por ahí en un espacio visible o bien generar un archivo en electrónico para realizar una ilustración sobre lo que generó esta discusión, ya sean conclusiones, ya sean frases, no sé, incluso conceptos, para que después las contrastes con los siguientes documentos, que aquí es donde viene una parte muy importante. Dice, contrasta tus ideas y las de tu colectivo, obviamente, con lo que se propone en la infografía, los ejes articuladores y el esquema, el papel de los ejes articuladores. Se recomienda leer el texto de Carlos Rosa, que se llama Ejes Articuladores, Capacidades Humanas para una Sociedad Democrática y Plural, Luces y algunos claroscuros, y luego también aparecen otros dos referentes que serían el Plan de Estudios 2022 de la página 99 a la 137 y el fascículo 4 de Mejor Edu, los ejes articuladores, pensar desde nuestra diversidad. Me gustaría que le diéramos mm, una mirada para que yo te comparta mis impresiones y que si te son de utilidad para contrastar tus propias ideas, pues así lo hagas y si no, tómalo solamente como una aportación de este video. Pues vamos a ver la primer infografía. La primer infografía dice que es la de los ejes articuladores. Vamos a ver esta infografía de los ejes articuladores. Aquí está en pantalla. Los ejes articuladores, y dice así, dan sentido a las actividades de enseñanza y aprendizaje, apuntalan el perfil de egreso, presentan una perspectiva ética para acercarse a los contenidos y evitar que las desigualdades se reproduzcan en el currículo y conectan los contenidos de diferentes disciplinas dentro de un campo formativo o de varios campos y vinculan las acciones de enseñanza y aprendizaje con la realidad de los estudiantes. Permiten pensar la enseñanza y el aprendizaje como un diálogo permanente y con la realidad cotidiana. Esta es una infografía sacada del Plan de Estudios 2022 de la página 199 a la 137. Aquí tenemos una breve ya como pincelada de qué son. Los ejes articuladores entonces no son contenidos, es lo primero que podríamos decir. Es decir, no son aquello que buscamos o tenemos en los programas sintéticos que se desglosan en PDAs como son los contenidos, pero entonces, ¿qué utilidad tiene? Aquí ya nos dan un breve panorama. El primero es que nos ayudan a realizar la articulación, como su mismo nombre lo dice, entre los contenidos, el perfil de egreso, los campos formativos y la realidad de los alumnos. Esto sería como un primer acercamiento. Vamos a ver los siguientes materiales para ir aquí esclareciendo un poco acerca de los ejes articuladores. El segundo es el papel de los ejes articuladores, que es este material que te estoy proyectando en pantalla, y dice,
Los ejes articuladores, que son estos 7 que puedes ver aquí: inclusión, pensamiento, interculturalidad, igualdad, lectura, escritura, artes y experiencias estéticas y vida saludable. ¿Para qué nos sirven? Para favorecer el desarrollo de capacidades humanas. Y aquí es donde viene un poco, de acuerdo a mi perspectiva, la clave para entender qué son. Los ejes articuladores son un organizador curricular que nos ayuda a vincular sí contenidos con campos y con las realidades de los alumnos, pero tendientes a favorecer estas capacidades humanas que son necesarias en el México actual. Entonces, no es que yo los vea como un contenido que voy a abordar permanentemente para lograr el fin en sí mismo, no. Los uso para darle un enfoque al tratamiento de los contenidos y que eso se relacione con la realidad de los alumnos para que yo desarrolle estas habilidades en nuestras niñas y niños. Por ejemplo, una habilidad dice, se perciben como parte de la naturaleza, conscientes de su ciclo de vida. Pudiera venir un contenido que tenga mucha relación con esto, pero yo puedo ver un contenido de lenguajes sobre una experiencia artística y al mismo tiempo estoy viendo que estoy tratando de que el alumno se perciba como parte de la naturaleza. Hace un poco estaba asesorando a algunos alumnos de la licenciatura en educación primaria y veíamos cómo pudiéramos haber trabajado el Día de Muertos en relación a que los alumnos se sientan parte de todos los aspectos estéticos y naturales que lleva la ofrenda que se realiza para esas fechas. Entonces, aquí viene esta explicación. Tengo una serie de contenidos que yo organicé en mi programa analítico a partir de mi lectura crítica de la realidad y el contexto socioeducativo, y los ejes articuladores me ayudan a darle sentido tanto para lograr lo que quieren los contenidos como para relacionarlo entre campos formativos que les sea útil en su vida, pero también que desarrollen estas capacidades. ¿Sí? Aquí viene el resto de lo que te decía, vinculan la lectura crítica de la realidad con los contenidos, propician el trabajo interdisciplinario entre campos formativos. Este es el segundo eh, recurso que aquí nos proponen. El tercero es el texto de Carlos Rosa, que viene en este libro, que se llama La educación en el sexenio 2018-2024, miradas desde la investigación educativa. Si nosotros lo buscamos por aquí en el índice, viene como en la página 200 y algo. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, aquí está. Aquí está. Ejes articuladores y capacidades humanas para una sociedad democrática y plural, luces y algunos claroscuros. En esta parte, Carlos Rosa, perdón, lo estaba diciendo mal, nos da una explicación a partir del plan de estudios sobre los ejes articuladores, de sus bondades, de cómo han ayudado a la integración curricular y a promover el derecho humano a la educación. Es interesante la lectura, pero en esta parte de acá abajo viene una sección que a mí me gustó mucho, hablando de dos claroscuros que tienen los ejes articuladores en relación a su implementación. El primero, que como te decía, y relacionado con esto último de que los ejes articuladores nos ayudan a desarrollar capacidades, no sé si haya dicho anteriormente el término correcto, pero dice aquí, la primera ambigüedad surge en torno al concepto capacidades. Este término, cuando se presenta de manera general y no específica respecto de los ejes articuladores, en algunos casos parece incluir o referirse a habilidades y conocimientos, mientras que en otros se deslinda claramente de estos conceptos, sin aclarar si requieren tratamientos diferenciados para su desarrollo.
Precisamente aquí hay una situación con los ejes articuladores. ¿Qué desarrolla? Capacidades, desarrolla habilidades, desarrolla conocimientos o lo que anteriormente denominábamos competencias. Entonces, aquí hay un claroscuro porque el decir, voy a regresar aquí a la infografía, dice, favorecen el desarrollo de capacidades humanas. Y vamos a leer uno, dice, reconocen que son ciudadanos y ciudadanas capaces de ejercer sus derechos. ¿Esto cómo lo podemos entender? Como una capacidad, como un conocimiento, como una habilidad o incluso como una competencia. Eh, Está interesante esta perspectiva de ambigüedad que nos em, expresa el autor. Dice, queda claro que el concepto capacidades pretende representar una alternativa al de competencias, ya que su articulación con el saber, como forma de apropiación subjetiva del conocimiento, denota la intencionalidad de la NEM de superar la visión tecnocrática e instrumental de la educación neoliberal. Esa es una interpretación que él hace, pero finalmente en el plan y los programas de estudio no está bien definido. La segunda ambigüedad tiene que ver con, perdón, y yo lo he también externado en muchas ocasiones, que esta excesiva libertad otorgada a nosotros los y las docentes sobre la pertinencia de trabajar algunos elementos de la organización curricular genera imprecisiones. Y él comparte esta opinión que yo tengo. Dice, una segunda ambigüedad se relaciona con la aplicabilidad de los 7 ejes articuladores. En mi opinión, esto deriva de la excesiva libertad otorgada a los docentes sobre la pertinencia de trabajar con uno u otro eje de acuerdo con sus saberes y experiencias pedagógicas, sociales, culturales y comunitarias. ¿Por qué? Porque tú también eres sujeto de tu propio, como docente y como persona, de tu propio proceso de construcción histórica de tu propia personalidad y de tu propio conocimiento. Entonces, en la medida en la que tú tengas cierto tipo de conocimiento, podrás usar o no cierto eje articulador. Si tú no tienes mucha experiencia, por ejemplo, en el arte, será difícil que utilices ese eje articulador. Si tú también no estás acostumbrado a leer, a debatir o a compartir ideas, el pensamiento crítico también se verá afectado. Entonces, también esta excesiva libertad que da el plan, este, no necesariamente aporta en algunas ocasiones buenos elementos pedagógicos. Dice, aunque esta libertad resalta la necesaria autonomía del magisterio, principio fundamental de la NEM, la decisión de abordar temas críticos de relevancia nacional no debería estar sujeta a la discreción individual de los docentes. Totalmente de acuerdo. Y bueno, este es el artículo que viene aquí en este texto. Se llama Ejes articuladores, capacidades humanas para una sociedad democrática y plural, luces y algunos claroscuros, de Carlo Rosa. El libro en general está muy interesante para darle una revisada. Ese es otro de los textos que se recomienda leer. Y por último vienen los dos más digamos, con los que más hemos tenido contacto, pues que es el plan de estudios. Aquí está en la página 99 con su ya de todos conocido. Aquí está con el ya de todos conocido dibujito, diagrama sobre la integración curricular. Aquí está. Y pues luego viene todo lo que tiene que ver con los ejes articuladores, se vuelve a referir. Estas capacidades se relacionan, los programas de estudio, el plan y los programas de estudio expresan estas capacidades humanas a través de 7 ejes articuladores incorporados en el currículum, los cuales contienen rasgos propiamente humanos de la formación de ciudadanas y ciudadanos en una sociedad democrática desde la perspectiva plural y diversa como la mexicana. Entonces ya nos está quedando un poquito más claro
a qué se refieren estos ejes articuladores, ¿sí? Y por último, viene aquí lo voy a proyectar, viene aquí este fascículo de los ejes articuladores desde nuestra diversidad, el fascículo 4 de Mejor Edu, donde viene un ejercicio muy interesante sobre cómo utilizar los ejes articuladores en este en un ejercicio de planeación. Y rescato este texto, miren, desde esa perspectiva, el Plan de Estudios 2022 propone 7 ejes articuladores como el componente curricular, que contribuye al desarrollo de un conjunto de capacidades para vivir y convivir como agentes sociales que reconozcan y valoren los principios de libertad, igualdad, respeto, justicia, equidad, y desde ahí construir en comunidad. Entonces, sí estamos, creo que ya todos en otra eh, perspectiva sobre los ejes articuladores. Creo que en muchos casos, como el mío, hacía falta retomar esta parte para darle sentido a estos ejes, ya quedando un poco más claro que no son contenidos, no son PDAs, son elementos curriculares que nos ayudan a favorecer el desarrollo de capacidades humanas que vinculan esta lectura crítica de la realidad con los contenidos y los PDAs y propician un trabajo interdisciplinario entre los campos formativos. Tampoco es que tengas que agarrarlos todos para incluirlos en la planeación cotidiana. En un video anterior yo te decía que incluso en esta última, te decía yo que en un video anterior, no recuerdo en cuál, que el poner los ejes articuladores a destajo desde que haces el programa analítico, pues es a veces un poco complejo porque hasta que no es que estás en el proceso de creativo de la planificación o de la planeación, puedes tener mayor certeza sobre qué eje articulador le da más sentido o tú lo puedes utilizar para propiciar el trabajo interdisciplinario. Entonces, tampoco es del que los uses todos, todo el tiempo, pero también que sí sea diversificado, que no solamente te centres en pensamiento crítico o en inclusión o en lectura y escritura, que son las más comunes, y también dejan una tarea pendiente sobre cómo tú mismo estás interiorizando estos ejes articuladores en tu vida cotidiana. Pues bien, entonces, haces este análisis de lo que tú sabías de los ejes, lo contrastas con este referente. Yo te sugiero que ya lo lleves estudiado, ya lo lleves revisado para que el diálogo allí y la discusión tenga un sentido constructivo. Y luego dice aquí, ¿qué sigue para continuar con las orientaciones? Dice, durante el ciclo escolar se publicaron como insumos para abordarse en SETI una serie de videos, en los diferentes colectivos socializaron experiencias en el diseño y puesta en marcha de proyectos de aula. Se les propone, escuela comunitarios, ahora se les propone analizar críticamente uno de ellos. Entonces, vienen 3 videos, aquí te los muestro rápidamente. Viene el de preescolar, que dura 5 minutos. Viene el de primaria, que dura 10 minutos. Y luego viene el de secundarias, que dura 12 minutos. Una vez que tú los veas, ¿qué se hace con esto? Pues se analiza el video donde se plantean algunos momentos del diseño de los proyectos en los que intervienen los ejes articuladores. No se trata de que veas el video y luego revises todas estas interrogantes, no, todas estas cuestiones. Pueden elegir uno solo. Tampoco se trata de que vean todos los videos, elijan probablemente el que tenga que ver con su nivel, o si tienen el espacio, pues vean 2. Sí, entonces de lo que se trata es que ves el video y para su análisis luego vienen estos ejes acá. Dice, por ejemplo, uno,
Los ejes articuladores, obviamente hablando del video, conectan conectan los contenidos de diferentes disciplinas dentro de un campo de formación y al mismo tiempo conectan las acciones de enseñanza y aprendizaje con la realidad de de las y los estudiantes en su vida cotidiana. ¿Cómo se evidencia o se evidencia en el caso analizado esta doble conexión? ¿Sí? Entonces, vienen varios tópicos, elige uno, no se trata de ser como hacer un ejercicio totalizador, ves el video y lo analizas a partir de esto, que te lleva a lo mismo de la reflexión de cómo se están utilizando el programa, perdón, los ejes articuladores. Dice, al elaborar su programa analítico y su planeación didáctica, no es suficiente solo señalar qué ejes articuladores consideraron para articular contenidos y diseñar proyectos. Lo importante es el sentido y la mirada que promueven los ejes. También en esta parte coincido. En realidad no se trata de que los pongas todos en tu planeación o en tu programa analítico, sino que verdaderamente tengan sentido, que la inclusión de estos ejes sí desarrollen estas habilidades que son importantes en el momento actual en que nos encontramos en las escuelas, las familias y en realidad en la sociedad en general, ¿sí? Y aún más, yo me atrevo a decir que más allá de tenerlos en la planeación, es que tú como docente los promuevas o los uses dentro de tu diario desempeño e intervención pedagógica. Por último, vienen los temas de darle seguimiento al proceso de mejora continua. Si no lo has concretado todavía, se da la oportunidad pues de que revises nuevamente este documento que habla, que es el anexo 1 sobre el ejemplo de planteamiento de objetivos, metas y acciones para que tú lo puedas culminar, y también te ponen por ahí el proceso de mejora continua, las orientaciones para escuelas de educación básica, para que si tu colectivo todavía tiene alguna dificultad en cuanto a esta parte, pues en esta sesión, perdón, lo puedan finiquitar. Por último, vienen los asuntos particulares de la escuela, que le des una nueva revisión a a la dosificación o la organización de las sesiones. Recuerda que la próxima sesión, la cuarta, es el tema es a seleccionar por el colectivo, para lo cual pues ya pudieras ir ahí organizando cómo crees que puede realizarse esta cuarta sesión. Maestras, maestros, por último viene esta estrategia en el aula, prevención de adicciones, que recuerden que es para secundaria. Con esto, espero que tengas una visión, que lo que te comparto te sirva para tener una perspectiva diferente o fortalecida sobre los ejes articuladores que se abordan en esta tercera sesión ordinaria. Si te gustó este video, dale like, déjame tus comentarios, comparte. Gracias. Gracias por suscribirte a mi canal. Esto para mí ha sido una aventura muy, muy, muy padre, muy interesante. Aunque mi canal es muy, muy pequeño, el alcance que ha tenido es para mí, me llena de orgullo porque recibo muchos comentarios de ustedes en mis diferentes redes sociales. Ayúdenme a compartir, a suscribirse. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.